Ok. ¿Estamos en qué, tía? En el Evangelio de Juan capítulo, 3. capítulo 3. Dice así. Lea, a ver. Vamos abajo. No, la vista bien nublada últimamente, no sé qué me pasa. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a veces, no, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede encontrar en el reino de Dios, no, perdón, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no hace, si no nace de agua y del espíritu. Tengo la vista bien nublada. ¿Y eso? Lentes, ¿no? No, no son los lentes, algo me está pasando. Y el ojo este me llora y me llora y me llora y me llora todo el día y no sé ya ni qué hacer. Anyways, Sí. te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todo lo que hace el mal odian la luz
y se niegan a acercarse a ella, pero que temen, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Juan el Bautista exalta a Jesús. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo Juan el Bautista, no, en ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y ciertos judíos acerca de la purificación ceremonial. Entonces, los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente que yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero que pocos creen en lo que Él les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla la palabra de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Amén. Excelente, excelente. Tremendo capítulo. Tremendo capítulo. A ver, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué, qué fue los highlights? Bueno, cuando él habla de volver a nacer, es que nacer en el Espíritu, o sea, aceptar a Jesucristo como tu único Salvador. Ahí está el mensaje principal del capítulo, ¿no? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Como que él no entendía. Ajá, qué bien, qué bueno. Muy inteligente, tía. ¿Qué más? Eh, Él estaba diciendo, pues Dios amó tanto, él estaba diciendo, estas fueron palabras de Jesús porque está ahí en rojo, ¿no?
Pero él está diciendo claramente aquí, claramente, él está hablando de él mismo, Ujú. porque él está diciendo, pues Dios amó tanto al mundo. O sea, él está diciendo todo lo que hizo Dios para tratar de salvarnos a nosotros, que nos amó tanto, nos ama tanto, Ujú. que que nos mandó a su único hijo. O sea, prácticamente vino él mismo a salvarnos, ¿verdad? Por eso es que, o sea, aquí él está hablando en primera persona, es lo que pienso. Jesús está hablando en primera persona, él está hablando como Dios. Interesante. Sí, 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 se puede decir eso. Sí, él está hablando como Dios porque es él mismo. Ujú. ¿Ves? Interesante, interesante. Él está hablando, o sea, estas palabras está hablando en primera persona. Sí, porque imagínense, el mismo Dios viene a la tierra. Pues Dios, él está hablando de Dios, pero Ajá. está hablando, él está dando un testimonio como que si estuviera hablando de él mismo. Pues Claro. Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. O sea, él no está diciendo, Dios amó tanto al mundo que me mandó a mí su único hijo. ¿Ve? Él está hablando en primera persona. Aquí una regla gramatical español. Eh, De verdad, porque pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. ¿Me entiendes? O sea, él no está diciendo me mandó a mí que soy su único hijo. Así es como lo entiendo yo. Sí, está bien. Está bien, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más le llama la atención? Que no envió a su único hijo a condenarnos tampoco. Ah, interesante. No, 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 él no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Exacto. Pero al Pero mismo tiempo. la clave es creer en él. Ajá, excelente. Y ahí está el mensaje, ¿no? Ese es el Ese es mensaje. el mensaje directo. Claro. Creer en él para no ser condenado. El que no cree en él ya se condenó. Es lo mismo porque simplemente lo que estás y lo que no te dice en este capítulo, pero al no creer, tú lo que estás diciendo es que no quieres que te salven, pues. O sea, Exacto, no me salves porque no creo en ti. no te está diciendo vas para el infierno, no, está diciendo simplemente no puedes entrar al reino porque hay que creer Ujú. o sea, así de sencillo, pues no quieres entrar, tranquilo. Así mismo. Y mire que un poquito, no es este capítulo, pero lo aprendí la vez pasada, en el libro en uno de los evangelios que Jesús dice que no, que la gente, que cuando llegue el día y hay un infierno, va a haber gente que, que mueve sus dientes. Yo siempre pensé era como que, de dolor, pero era más bien como de rabia. ¿Qué hice? O like, estoy bravo porque estoy aquí. Me- Ah, ok, como renegando. ajá, como que aún no, aún en ese tormento, sienten como que ellos deberían haber estado en el otro lado. O sea, que el corazón no les cambia, o sea, se pone peor, o sea, eso Sí, es sí, entiendo. otro nivel, o sea, estamos hablando de. Es como dice aquí, el de la luz. Todos los que hacen el Exacto, mal odian la luz. exacto, exacto. Ese odio no se va y después estás arrepentido en el infierno. No, tú quedas con ese odio ahí. O sea, vives. Y eso es lo que yo pienso que es el tormento. O sea, la gente piensa que el infierno es solamente el tema del fuego y que no sé qué. Es lo emocional, es Aquí, lo emotivo, es lo mental. O sea, este es, este es otro nivel de estudio, ¿no? sí, esto es más profundo. Más profundo, pero bueno. Ok, mira, ok. Mire lo que yo le pregunté a inteligencia artificial. Dame contexto
porque yo quiero siempre, cada capítulo quiero saber dónde estoy parado, dónde estamos, qué está pasando. Y me dio el contexto, ¿no? Me dice que este es el tiempo en donde me dice, em, es el día de Passover, que es el Viernes Santo, ¿no? No, es el Passover, que es lo que celebran los judíos, que son como, es como una semana entera, que termina exactamente por ahí con el Viernes Santo, por ahí. Eso lo estudiamos la vez pasada, Ujú. que esa celebración judía de Passover se llama en inglés, no sé cómo se llama en español, pero bueno, este es el tiempo, ¿no? Está en el Passover. Este es un tiempo festivo de los israelitas en ese momento. Está en una ciudad de Jerusalén que está repleta de gente mirándose a esa ciudad, eh, eh, y la ciudad está bajo el control de Roma, ¿ok? Ese es el ambiente. Antes de que este capítulo empieza, el capítulo anterior termina cuando Jesús entra al templo y ve el montón de gente, Ok. ¿se acuerda? Vendiendo un pocotón de palomas y cosas, Ajá, y él agarra y se pone bravo y que nadie va a hacer la casa de mi padre de un mercado. Y tira las mesas y no sé qué. Bueno, él había causado esa conmoción y ese era el tema de ese momento, ¿ok? Entonces, ese es el ambiente en el que está. Entonces, la palabra, entonces, en ese grupo de Israel, en esa ciudad de Jerusalén, están las personas más importantes de Israel en ese momento. ujú. Como el presidente, ¿me entiendes? Lo que sería un presidente hoy, o sea, las figuras políticas más importantes. Entre eso está Nicodimos. Nicodimos es una persona importante, es uno de los miembros de la corte de Jerusalén en ese momento, que era la Un figura líder más importante. religioso. Ajá, era un religioso, era un fariseo, como le llaman, ¿verdad? Pero esa gente era como que la ley, era una posición política muy importante, política religiosa para Israel. Era uno de los 70 miembros. O sea, hay 70 miembros, Nicodimos era uno de ellos. O sea, este tipo era bajo toda la definición de éxito y de importancia, este tipo estaba ahí entre los más altos. O sea, era una persona educada, era una persona con un buen trabajo, o sea, todo. Pero el tipo tenía su curiosidad, ¿no? Entonces, como le había escuchado que Jesús había hecho y no sé qué y todo eso, eh, ya la Se le voz, acercó. ajá, se le acercó por de noche. Y entonces cuando se le acerca, ahí es donde entra el tema de que, hey, ¿cómo tú puedes hacer todas esas cosas? Si tú haces eso es porque vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que estás haciendo. Ya hay varios milagros del capítulo 1 al Ujú. capítulo 3, ya hay varios milagros de lo que él ya ha escuchado. Entonces ya Nicodemo se está de que, hey, ¿qué pasó con este tipo? Entonces, pero él está creyendo. Él no está, él no está diciendo que él es un falso profeta. Él lo está viendo, él está viendo a Jesús como un profeta, pero no como Dios. Porque según sus estudios, Nicodemo, para ser uno de los 70 miembros de la corte, eso quiere decir que él es súper estudiado en las leyes en el Viejo Testamento, esencialmente. El viejo pacto. Ah, en el viejo pacto. O sea que él se estudió desde el libro de Génesis hasta los últimos, hasta el libro antes del Nuevo Testamento. Eso de que, ¿cómo se llama ese tipo? Micah. Ma- Ma- Malaquías, que es el último libro del Viejo Testamento. Ese es lo que ellos estudian, ese es el trabajo del tipo prácticamente, estudiar eso, ¿no? Entonces Jesús le comienza a explicar, de una vez va al corazón, o sea, Jesús sabía lo que el tipo tenía en su corazón, porque Jesús le dijo, tú no puedes ir al cielo por tus propias obras, porque eso es lo que esta gente entiende. Eso Ujú. es lo que, aunque no es lo que el Viejo Testamento te dice, tía, pero el Viejo Testamento arranca con las leyes de Moisés y les dice, eso es lo que tienes que hacer para y entrar al reino del cielo. Dios lo dice en varias partes del Viejo Testamento, que tienes que hacer las leyes, tienes que cumplirlas del pie a la letra. Y por eso que el Passover
la celebración de Passover era como que esa celebración anual para que tú como que resetees el cassette, porque Dios sabía de que aunque yo te ponga estas reglas, nadie las puede cumplir. Por ende, yo te voy a dar un momento anual en donde tú para, Sí, haces unos Leopoldo. sacrificios para que resetees el cassette, pues, para yo perdonarte los pecados que hiciste en el 2026. ¿Me entiendes? Ujú. Eh, ese era el tema del Passover. Ellos tenían que ir en un proceso y entre ese proceso ellos iban a ir a hacer un sacrificio de un animal. Dependiendo de los pecados que ellos habían cometido, ellos iban a hacer un cierto sacrificio. Ahí te está diciendo de una vez de que la regla que Dios les dio a ellos con Moisés tenía esa cláusula de que, hey, por cierto, vas a fallar y por ende tienes que hacer este sacrificio todos los años para pedir perdón por ese pecado que vas a cometer todos los años. Ok, entonces, esto es lo que ellos entienden, tía. Ellos entienden que es por su propia fuerza que ellos van al reino de los cielos. Entonces, Nicodimos, en su mente, según el estatus social, lo que todo el mundo le dice, ese tipo iba para el cielo. Y Jesús lo ve entrar y le dice, le habla del corazón. Le dice, Nicodimos, la única manera de ir al cielo es que nazcas de nuevo. Es la única manera. Tienes que volver a nacer. Tía, ¿y cómo hay que volver a Y él nacer? no entendía. Él no entendía, pero ¿cómo que hay que volver a nacer? Jesús lo responde al final del capítulo. ¿Qué es lo que dice? Hay que creer. Hay que creer para volver a nacer. Es decir, Nicodemo dice, ¿cómo yo puedo volver a nacer? Yo estoy viejo ya, yo no puedo entrar en el vientre de mi madre nuevamente. El tipo estaba perdido. Perdido. Y Jesús le dice, y Jesús le dice, ¿cómo es posible que tú no entiendes esto? Si está en la escritura que tú estudias. ¿Y a qué se refería eso? Cuando él le dijo, ¿cómo tú no entiendes esto? Entonces, ¿cómo yo te puedo hablar de cosas de tierra cuando no entiendes? ¿Cómo yo te puedo hablar de Cosas cosas del cuando no... cielo, o sea, cosas espirituales. Ajá, ¿cómo no? ¿Y por qué le dijo eso, tía? Porque el tipo se supone que se debió haber sabido y entendido la vieja escritura, el Viejo Testamento. Y yo le Ujú. pregunté a inteligencia artificial, aquí cuando se pone bien chévere con inteligencia artificial, yo le dije, pero entonces, ¿a qué se refería Jesús con esa frase? ¿Qué, qué, por qué Nicodemo se supone que debía entender? Y inteligencia artificial dice, porque en la vieja escritura está el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías y los Salmos. En cada libro de esos hay referencias donde Jesús dice, yo te voy a dar un corazón nuevo, yo te voy a poner mi espíritu dentro de ti, tú vas a lograr hacer las cosas por medio de mí, no por ti. O sea, toda la respuesta que significa volver a nacer. Y yo le digo a inteligencia artificial, muéstrame un par de esos versos. Y me manda, me pone los versos ahí. O sea, yo digo, ok, y cuando veo, dice Ezequiel 36, 25, 27. Búscalo, tía. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, 25 al 27. Espérate, déjame. Busquemos el libro de Ezequiel. Está después de los Salmos, después de Jeremías, antes de Daniel. Ezequiel 1048. Yo busco la página, espérate. Ezequiel 36. 1048. Capítulo 20, capítulo 20, Jeremías, Ezequiel. capítulo 36, versículos 25 al 27. Déjame primero encontrarlo. Ezequiel. No, estoy en Jeremías. Está después de Lamentaciones, no. Está Antes de después de Jeremías, Jeremías. siga, está después de Jeremías. Después de Jeremías. Exacto, el Ah, ya. libro después de Jeremías. Ezequiel, ¿qué? Capítulo 36, capítulo Capítulo 20, 36, capítulo versículo. 30, capítulo 36, versículos 25 al 27. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia
y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Bingo. Mire, mire cómo lo dice la mía. Esta última frase, la mía dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. O sea, tía, o sea, ahí es la parte que Nicodemo no podía entender, porque para ello es, yo voy a decirlo por mi propia. ¿Cómo se traduce eso hoy día? Tú le puedes preguntar a AI, ¿cómo yo puedo traducir eso a hoy día? No le pregunté eso, ¿no? Pero tú le puedes preguntar, ¿cómo tú puedes poner eso que Nicodemo se está pasando al contexto de hoy día? Y la respuesta sería, todas aquellas personas allá afuera, tía, que aún te dicen que ellos piensan que son buenas personas, que por lo que ellos hacen, que son buenas cosas, no molestan Van a para el nadie, cielo. no dañan nada, obedecen la ley, se paran y van al trabajo, pagan sus impuestos. Ellos piensan que por eso merecen, si es que hay vida eterna, merecen la vida eterna. Eso es lo que te dice, eso es lo que te dice la gente de afuera. Y por eso que a ellos no les importa porque no entienden, no les importa nada esto de Dios. Ese es por uno de los motivos. Entonces, tía, entonces, ok, eso con Nicodemo, ¿no? Estamos bien, estamos claros, ahí bien chévere, estamos entendiendo todos el contexto. Después de lo de Nicodemos, ¿cómo se llama? Nicodemo. Ajá. Después de Nicodemos, entonces como que, eh, Salta a Juan. ajá, la historia después pasa a Juan, porque los discípulos se ponen como los discípulos de Juan. Dicen de que, hey, no, que Jesús está bautizando, Están celosos. están celosos. Eso es lo mismo que me dijo inteligencia artificial. Me dijo, los discípulos de Juan se pusieron competitivos. Ajá, competitivos. Exacto, Están se pusieron yendo allá en competitivos. vez de venir acá. Ajá, hey, ¿qué pasó? Estamos bautizando acá donde está mi gente. Bueno, la cosa es que Juan le dice, hey, pero aguante, que yo vine a abrir el camino a él, no a yo ser él. Yo no soy él, ¿ok? Y él termina ese verso de que él tiene que crecer y yo tengo que menguar, ¿ok? Pero tía, él hace la referencia de una boda y a mí eso siempre me ha sido curioso, porque tú la lees y tú dices, dice que el amigo, el mejor hombre, ¿cómo se le dice en español? Al best man. No sé, Yo no sé ¿cómo? cómo se, No sé. ¿verdad? Pero Yo lo conozco como el best man. ajá, el best man, que es el amigo del, El padrino de boda, el dice padrino de Omar. bodas. Bueno, Ajá. el padrino de bodas, y él hace referencia, dice que el padrino de bodas se pone contento y se alivia una vez el novio, dice, Se va a casar, cuando se va a casar. no cuando se casa, tía, cuando escucha la voz del novio. Yo digo, la voz, ¿qué significa eso? No tiene sentido para nosotros, ¿ok? Porque eso no es eso no tiene sentido. Pero yo siempre lo he tomado como que, ok, yo entiendo, el amigo se pone contento cuando el novio se casa. Ay, Pero, oír sus votos. ajá. Su Biblia dice votos, porque usted leyó votos. La mía dice voz. Y la traducción de la palabra griega en esa parte es eh, eh, la traducción ahí es eh, espérense, world, perish, testimony,
la perdí aquí, pero no la encuentro. Pero el tema es que mi Biblia dice voz y yo me puse a preguntar qué significa eso. Entonces le pregunté a inteligencia artificial. Inteligencia artificial me dio una pequeña clave. Me dice de que en la ceremonia judía de aquel entonces, porque esa es una cultura que ya no se tiene, pero Ujú, antes había un trabajo especial del best man, del mm. mejor amigo del novio, que eso era cultura en aquel entonces, en estos tiempos. Y eso es lo que se refiere Juan. Y yo digo, ¿cuál era esa cultura? Esa cultura era, tía, de que era como que por un año entero, antes de la boda, el mejor amigo del novio, se encargaba de que la mujer que se va a casar y el novio que se van a casar no se hablen prácticamente. Entonces él estaba como de Que no mute, estuvieran a solas. que no estuvieran a solas, que no hablaran mucho, que no tuvieran mucha interacción, como que es como un año de pausa. Entonces él, el mejor amigo, ¿qué hace? Él es el man que entonces envía los mensajes. Y no solamente eso, El él organiza intermediario. el intermediario, pero no solamente eso, él está organizando la boda, organizando todo, moviendo los papeles, todo, o sea, un trabajo, tía, que tú dices, hoy día nadie hace eso por ningún amigo, ¿ok? Claro que no. Tía, y aquí viene la parte que es más chistosa. El tipo tenía un trabajo especial también que terminaba en la noche de la boda. O sea, cuando el esposo y la esposa se van a la cama, este tipo tenía que parar afuera del cuarto prácticamente, Esperar las sábanas. a esperar las sábanas, para tener la prueba de que la mujer era virgen Virgen. por Ujú. medio de la sangre, ¿no? Sí. Entonces, y ese era el trabajo. Y cuando él ya recibía esa sábana y veía la sangre, entonces él ahí se Él aliviaba, confirmaba. él confirmaba y su trabajo estaba cumplido y el man es libre nuevamente. Ok. Por eso que él se alegra, por eso que ahí dice, él se alegra cuando ya el novio le dice, hey, estamos bien. Mm. O sea, yo no, O sea que Juan Bautista vino a abrirle los caminos a Jesús y una vez y Jesús le dijo, hey, estamos bien. Ya el tipo, mi trabajo está listo. Mi una trabajo está vez él vio bajar el Espíritu Santo sobre él, que se dio cuenta que él era el Mesías. exacto, mi trabajo. Entonces, él aquí está perdiendo gente que se está bautizando, ya no es tan popular, ya la gente no está yendo hacia él, la gente está yendo hacia Jesús. Él no está triste, él está contento. Pero en términos Y de así hoy día, debería de ser hoy día en la vida real. Así es que debería ser. Las así personas que tú amas y progresan y hacen cosas buenas por ellos mismos, uno debería de alegrarse, no, uno debería no, alegrarse por ellos, ¿no? claro, Ese es un buen tema. En vez de, o sea, él debe de de crecer y no de menor. la envidia La envidia. No, excelente, y tía. los malos pensamientos. Buen punto ahí. Claro. Excelente punto. Y bueno, y con eso, tía, el mensaje de esto es de que tú no, esa historia de Juan el Bautista en esa parte es como que una parte aparte, una historia aparte. El mensaje principal del capítulo es de que tú tienes que volver a nacer. La única manera de volver a nacer es por medio de creer en... Jesús, Exacto. ¿Y qué pasa cuando crees en Jesús? ¿Qué Dios hace? Él pone su espíritu ¿en dónde? en tu corazón. En tu corazón. ¿Para qué, tía? Para que uno pueda, ¿qué? Entonces, vivir esa vida que Él quiere, ¿verdad? Ujú. No por tu fuerza, tía, no No porque, por tus propios méritos. no por tu... Y, tía, y ahora que yo digo eso, eh, hay en uno de esos, eh, en, ok, mire esta, váyase,
el libro también mencionó a Jeremías, ¿no? Mencionó a Ajá. Jeremías, el estudio yo le dije Jeremías, Ezequiel y los Salmos. Váyase a Jeremías capítulo 31. Búsquese Jeremías capítulo 31. Con esto vamos a cerrar. ¿Qué versículo? 31 al 34. Jeremías está antes de Jeremías 31, 24. Jeremías 31 al 34. Ok. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será para el que hice, como el que hice en su antepasado, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto, ay, Leopoldo, que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocen. Ah, pues todos ya me conocen, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. En estos Tú días, te traes hacer maldades. ¿Ve? El primer maloso es el Leopoldo. pero mire eso, mire cómo dice, ya todos me conocerán. O sea, cuando ese Espíritu Santo entra, tú, te, tú, tú obtienes una relación con Dios. O sea, porque conocer a alguien es una relación. Pero si tú tienes ¿verdad? Si tú entras con esa, él dice que ya lo conoces, mientras que uno en la práctica, uno como que va descubriendo más y más y más. Pero yo siento, tía, que mi, mi primer aha momento con Dios pasó el momento que Dios entró a mi corazón. Yo tuve esa como que, wow, este tipo es así. Ujú. Eso pasó día uno sin yo haber leído la Biblia completamente. Y Sí, exacto. hoy esa impresión de él no ha cambiado, no ha cambiado. Y he leído más. No, y Eso, también pasa que cuando tienes ese aha moment, como tú le dices, ajá, que tú aceptas y sabes que ajá. tú sigues estudiando y estudiando, o escuchando, viendo cosas y qué sé yo, pero te ayuda al discernimiento también, Sí, 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 total. a entender las cosas un poco mejor. Sí, sí, no, ahí lo que hemos dicho antes, ¿no? Que uno sin el Sí, Espíritu porque Santo no entiende esta Biblia. antes de ese aha moment, yo podía leer cualquier cosa en la Biblia y decía, No significa nada. Tienes que tener, ¿qué significa todo esto? y eso es lo que él dice ahí, tía. Él te tiene que cambiar el corazón. Él tiene un corazón nuevo. Eso es lo que es. Esa es una de las consecuencias de tener a Dios en tu corazón. Ahí está. Y tú quieres saber las pruebas de que tienes el Espíritu Santo. Esa es una prueba de que tienes el Espíritu Santo. Cuando se te abre la mente y entiendes, ya ahí captaste. Tía, y mira cómo termina este verso. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Para aquellas personas que piensan que perdonar, hay gente que dice que no, que yo perdono, pero nunca olvido. Yo no sé. Yo Lo prefiero, decimos todos. Todos yo, decimos esa frase. yo prefiero, Y no solamente la decimos, si Dios me está actuamos de esa diciendo, manera. si Dios me está diciendo a mí que Él olvida mis pecados, Entonces, ¿por qué tú no olvidas? ¿Por qué tú no puedes ¿qué olvidar? es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Pero es que somos humanos y es muy qué es lo que, difícil. claro, qué es lo que dice el Padre Nuestro? Dice,
perdona mis ofensas como también yo perdono a los que me ofenden. O sea, eso significa, si tú no olvidas ese pecado, yo tampoco olvido ese pecado. Entonces, si tú quieres que tus pecados, que son muchos, estén olvidados, olvida a los de los otros. A los que te hicieron algo a ti. ¡Ey! Un mensaje para la gente. Yo pienso que, tía, yo pienso que esto es más difícil. Perdonar a una persona es Muy lo más difícil. difícil. Es lo más difícil porque entra en tu ego, entra en lo más profundo de tu No, corazón. entra en tu carne. ¿Cómo tú puedes perdonar, olvidar? Digo, nosotros son cosas boberías, pero ¿cómo tú puedes olvidar a alguien que te haya hecho un daño tan profundo, que te haya marcado tu vida, Es difícil, tu totalmente. O ser? sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sabes ¿Cómo cómo? se hace? ¿Sabes Eso no cómo? lo puedes hacer tú. Con el Espíritu Santo. Es la única Exactamente. manera. Es la única manera. Es la única manera. Si no, no lo puedes hacer jamás. Que me diga lo que sea, quien sea, no lo puedes hacer. No se puede, no se puede. Bueno, No. tía, con eso cerramos este capítulo. Déjame dejarlo hasta aquí.